de funciones. Funciones. Me gustaría leer o escucharlos. ¿Qué recuerdan de funciones? ¿Qué creen que es una función? Antes de que yo empiece a explicarles qué es una función o darles el concepto básico de qué es una función, me gustaría que ustedes me dijeran qué es para ustedes desde su concepto personal y cómo creen que se ve reflejado en la vida diaria, porque las funciones tienen una utilidad en la vida diaria. Entonces me gustaría escucharlos. Los escucho, chicos o chicas. Tengo solo a Laura y a Salomé. Las escucho, niñas. Si quieren, activen el micrófono, se vuelve más fluido el proceso y avanzamos más. ¿Me escuchan? Salomé, ¿me escuchas? Laura, ¿me escuchas? Salomé no recuerda. Laura, ¿qué recuerdas? Bueno, recuerden que es más fácil el proceso si ustedes activan micrófonos y vamos participando. Es más rápido y rinde un poquito más la actividad. Cuando nosotros hablamos de funciones, las funciones siempre están relacionadas en el diario vivir. Un ejemplo se puede ver con ingresos, costos. Entonces, si yo tengo una empresa, yo puedo decir que yo tengo una cantidad de ingresos, ¿sí? Que le podría decir ganancias o no ganancias respecto a unos costos. Yo no puedo llamar eso ganancias si no le he descontado los costos de mantener esa empresa, mis empleados, bueno, la nómina, los servicios, todo el cuento. Y ahí sí, con estos dos voy a obtener una ganancia. Ganancia. Pero ¿cómo se ve reflejado? A mayor cantidad de ingresos y a menores costos, pues tengo más ganancia. ¿Sí? Uno podría decir que cuando se habla de funciones, uno habla de variables. En sí, estamos hablando de variables que se dividen en dos tipos. Primera, que sea independiente, y la segunda, que sea dependiente. ¿Sí? Una de ellas siempre va a depender de otra. Entonces uno llega y inicia a jugar con conceptos. El concepto de la velocidad. La velocidad. Si nosotros nos ponemos en el caso del vehículo, de nuestro carro, de nuestro coche, nosotros podríamos decir que el coche se desplaza
una distancia respecto a un tiempo. Y esa es la definición de velocidad. Dice, la velocidad siempre es distancia sobre el tiempo. Y encuentra uno dos variables importantes ahí. Uno llega y dice, uy, ojo, tenga cuidado, porque estamos hablando de dos cosas distintas. Una se llama la unidad de distancia y la otra se llama la unidad de tiempo. A mí me gustaría que ustedes me dijeran quién depende de quién. ¿Es dependiente la distancia o el tiempo? La velocidad depende de ambas. La distancia depende de quién. Salomé. Del tiempo, exacto. Entonces ya podemos nosotros iniciar a identificar cositas y uno puede decir, listo, la independiente es el tiempo. Primero, la independiente es el tiempo y segundo, la dependiente es distancia. Si uno empieza a utilizar un poquito de sentido común, uno llega y dice, pues claro, el tiempo pasa y si yo aprovecho el tiempo, me va bien, si no aprovecho el tiempo, no. Entonces, en el caso del tiempo, el tiempo no depende de nada. El tiempo simplemente pasa y ya, ¿sí? ¿De qué depende que yo camine o que yo avance o que yo tenga una cantidad de recorrido? Pues de la distancia que haga dependiendo del tiempo que voy a caminar. Nada más. ¿Listo? Pero inicia uno a jugar con esos conceptos de función. Entonces uno llega y dice, siempre voy a tener una variable dependiente y una variable independiente. Pero se vuelve general el concepto de función. ¿Por qué? Porque uno encuentra dos cosas que pueden ser quizás lo mismo. La relación y la función. Entonces uno encuentra que en la relación y en la función pueden haber algo de, de similitud. Entonces uno puede decir, oiga, en estas dos cosas pueden que sean verdad y quizás todo el mundo cree que una relación sigue siendo siempre una función. Entonces, ojo, ¿cómo va ese orden? Ese orden va es que toda función siempre es relación, ¿sí? Pero no toda relación es función. O sea, yo puedo decir que esto es en doble vía. Toda función es relación, pero algunas relaciones son funciones, no todas. Les doy un caso de una relación, de una función. Función es que en una pareja de novios, de mujer y hombre, haya sinceridad, ¿cierto? Si el hombre es fiel y la mujer es fiel, esto se vuelve función. ¿Por qué? Porque estrictamente para esta mujer existe únicamente este hombre. ¿Hasta ahí claros? ¿Cómo se convierte eso en relación? Que haya infidelidad, que para esta mujer existe un hombre. Pero para este hombre no solo existe esa mujer, hay otra, ¿sí? Y bueno, hagámoslo en doble vía. Para esta mujer tampoco existe solo un hombre, existe otro, ¿cierto? Y ahí sale lo de la canción del artista famosísimo ese que dice Felices los Cuatro. Entonces, des en cuenta que para estos dos que eran los principales acá, ¿sí? No cada uno le pertenece al otro, sino que este le puede pertenecer al de acá y al de aquí, y este le puede pertenecer al de acá y al de acá. Entonces ya no hay un- una relación de uno a uno, ya no hay una relación de que estrictamente a esta mujer le pertenece estrictamente ese hombre. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendidos? Sí. ¿Laura ha entendido?
Entonces, partiendo de ese concepto de relación-función, vamos a ver cómo se representa un poquito. Si uno da la definición de relación, uno puede concluir que no importa, una relación no importa, no él, sino la variable, no importa la variable, ¿cuántas veces esté relacionada con otra? Y ahí es donde uno inicia a hacer los diagramas de Venn que hacían quizás en su colegio y les decía, vea, este es el elemento en X y este es el elemento en Y. Y si yo tengo acá A, B, C y D, y yo voy de X en y acá tengo 1, 2, 3 y 4, se vuelve relación si yo para este elemento tengo 2 del elemento de Y, por ejemplo, 2 o más. El A va con 1, 2 y 3. El B lo voy a relacionar con 1, con 3 y con 4. Uy. Y el C, bueno, el C lo voy a dejar solito y el D lo va a relacionar con 2, con 4. Entonces nótense que, observen que para cada valor de X no existe un único valor en Y. Por ejemplo, para la A existen 3 valores, para la B existen otros 3 valores, para la D existen otros 2. En este caso cumple esa relación. No importa la variable independiente, en este caso X, con cuántas esté relacionada en términos de dependiente. Entonces yo nunca voy a poder devolverme de aquí para allá, de Y para X, porque tengo 3 valores para poderme devolver, ya sea para A, para B, o 2 valores para devolverme para D. ¿Hasta ahí entendido? ¿Sí? ¿Sí entendido hasta ahí o no? Salomé, sí. Laura, ¿entendido? Función y no función. La función que cumple. La función cumple algo importante y es una relación directa. Que cumple que para cada valor de la variable independiente, voy a cambiar esto en rojo para hacer la aclaración, pertenece, ¿qué cosa? Pertenece un único valor de la variable dependiente. Variable dependiente. Dependiente.
¿Listo? O sea, en pocas palabras lo que me dice es, para cada valor de X existe únicamente un valor de Y. Si nos devolvemos al ejemplo que hacíamos de velocidad de tiempo, de distancia a tiempo, entonces Salomé decía, cuando yo pregunté, ¿cuál es dependiente? Entonces me decía la distancia. Independiente, el tiempo. Entonces, para cada tiempo existe únicamente una distancia específica. Un ejemplo, si yo camino 2 pasos por minuto, yo les voy a decir, pasados 2 minutos, ¿cuántos pasos di? 4, ¿cierto? Pasados 6 minutos, ¿cuántos pasos di? 12. Entonces, en cuenta que para cada minuto existe únicamente una distancia, ¿sí? Yo no puedo decir, ay, no, de pronto fue que en 6 minutos hizo 11 o hizo 15 o hizo 20. Puede que haya hecho los tres. No, o el uno o el otro, no los tres. ¿Hasta ahí claros? Entonces uno entra a este función. Uno entra a hacer un diagrama de Venn, igual como lo hacíamos en el otro lado. Pero con una característica, que esto sí cumple ser una función. Y yo voy de X en Y, entonces hagamos lo mismo. A, a B, a C y a D. Acabo de decir que esto es uno, 2, 3, 4. Para que cumpla ser función, voy a poder relacionar un único valor de X con un único valor de Y. Y así sucesivamente. Esto cumple ser función. O sea, hasta ahí uno dice, uy, cumplió ser función. Para cada valor de la variable independiente, que en este caso la llamamos X, existe un único valor de la variable dependiente que se llama Y. Entonces, para A solo pertenece el 1, para B solo pertenece el 2, para C el 3 y para D el 4. Pero entonces se dividen en varios tipos de funciones. Esta función que cumple que estrictamente va un término a un término se llama función uno a uno, función uno a uno o inyectiva. Eso me va a permitir ver dos cosas. Cuando la función cumple ser uno a uno e inyectiva, ella me permite decir que el dominio, ahorita jugamos un poco con estas frasecitas de dominio, el dominio de una función siempre van a ser los reales si es uno a uno y el rango o la imagen siempre van a ser los reales. También me permite concluir otra. La función es impar. Es impar. ¿Qué indica eso? Que tiene x a la n, que la n siempre es un número impar. ¿Como quiénes? Algunos ejemplos de eso. X a la 1, x cubo, x5. Y así sucesivamente con ellos. Todos los exponentes que tienen las x siempre son impares. Eso es lo que me va a permitir ver que esto es uno a uno. ¿Listo? Pero no solo nos quedamos con funciones que sean uno a uno. Existe otro tipo de funciones que son las funciones sobreyectivas. Sobreyectivas. ¿Qué les da a entender la palabra sobre?
¿Qué creen que sea sobre? Porque uno dice uno a uno, o sea, término a término. Este con este, este con este con este. Pero hay algunos esquemas que rompen con algunas definiciones. Yo les voy a hacer un diagrama. Perdónenme en esos hilos dibujos. Ahorita lo revisamos con GeoGebra. Ese dibujo es una función cuadrática. Pero la función cuadrática tiene algo en particular, que para este elemento de y existen estrictamente dos valores de x, un x1 y un x2. Pero démonos cuenta que existe únicamente un y1. Si nosotros hablamos en términos de independiente y dependiente, estaríamos diciendo que para dos variables independientes existe una única variable dependiente. Pero no me rompe o no raya con el concepto de función. ¿Por qué? Porque la función me dice es que para cada valor de x si existe estrictamente un único valor de y. ¿Sí? Entonces yo puedo relacionarlo con este valor y a este lo relaciono con este mismo, pero los dos son diferentes. Entonces a cada valor de x le estoy asignando un valor de y, no importa que sea repetido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es mi diagrama de Venn? El diagrama de Venn nos va a quedar aquí las x, aquí las y, esto allá en términos de que es función, y que nos va a dar. Colocar aquí que esto es A, que esto es B, que esto es C, que esto es D. Esto es 1, 2, 3, 4. ¿Qué me dice la función sobre? Vea, usted puede decir que para A existe el 1, ¿cierto? Pero también existe para el B, para el D, perdón. ¿Sí? Vean la diferencia de este gráfico al que hicimos acá. El de acá decíamos era que para el A pertenecían 3. Y decíamos que para esta variable independiente no podía pertenecer más de un valor. Ahora yo voy acá y digo, para A existe únicamente el 1. Para el D también existe únicamente el 1, pero son dos valores de X diferente. No le estoy asignando a la dos valores, ni al D dos valores. A cada uno un valor. Que se repita, no importa. El B puede ir con el 2 y el C también con el 2. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que me está diciendo es que esta variable X puede tener dos valores repetidos. ¿Qué va a pasar? Que el dominio va a cambiar. El dominio van a ser, digamos, si es cuadrática, el dominio van a ser los reales y la imagen sí varía. La imagen puede cambiar a ser o los reales positivos o los reales estrictamente negativos. ¿Qué me da a concluir también que sea sobreyectiva? Que la función es par. Es par. O sea, que todos sus exponentes x a la n va a ser igual a los números pares. 2, 4, 6, 8. Donde n es igual a un número par. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Uy, ¿qué fue ahí? X al cuadrado, x a la cuarta, x a la 6, así sucesivamente. ¿Hasta ahí claros? ¿Hasta ahí claros, muchachos, o no? Lo me sigue. Sí, señor. Ahora sí, listo. Pero existe una última función, que en sí se puede decir que es la función que está compuesta por las dos anteriores. Se llama
función biyectiva. Pero dice que la función biyectiva debe cumplir dos condiciones. Ser 1 a 1, ser 1 a 1 y también ser sobreyectiva. Entonces uno dice, uy, ¿qué pasó ahí? O sea, debe cumplirse las dos anteriores. Entonces ya como esta función debe cumplirse las dos anteriores, uno puede decir que no se puede definir un dominio exacto. O sea, yo no puedo arriesgarme como en la anterior a decir el dominio es igual a tal valor. No, este dominio puede estar en intervalos. Y ese rango, bueno, lo hemos llamado así imagen. Coloquémoslo como imagen para no cambiar el vocabulario. Y la imagen también está dada por intervalos. Entonces uno inicia a jugar con, ojo, como me puede dar un conjunto, como decíamos, los reales, los naturales, cualquiera de esos, también me pueden dar intervalos. Entonces, en esa función yo no puedo decir, no, son los reales. No, debo evaluarla muy bien, debo analizar el comportamiento para decir, va de tal a tal lado. ¿Sí? Y tampoco puedo definir qué clase de función es. La clase no la puede uno definir. ¿Por qué? Porque pueden ir varias. Puede ser una función a trozos o por sectores, como también puede ser una función, solo una función compuesta. Entonces uno dice, no puedo dar qué tipo de clase como las anteriores que les decía, ay, la función es par, la función es impar. Acá no, acá se rompe el esquema. Pero ¿cómo logra uno entenderlo con un diagrama de Venn? Y ahorita lo hacemos con una gráfica que es más fácil de entender. A, B, C y D, vamos a decir que esto es X y que va a ir la función en Y. Esto me va a dar 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que sea sobre? Pues yo le voy a decir que al A le voy a asignar el 1 y al C le voy a asignar el 1. Ya haciendo esta asignación, yo ya digo que esa función es sobre. Porque para dos valores de X existe un único valor en Y. Pero se vuelve inyectiva o 1 a 1 si yo al B le asigno el 2 y al D le asigno el 3. Entonces, den en cuenta que las dos franjas en azul existen estrictamente para un valor. Cumple el primer criterio que decíamos. Para un único valor de X existe un único valor de Y. Para un único valor de X existe un único valor de Y. Entonces, lo en azul ya es 1 a 1. Lo que está en verde es sobre. Entonces uno dice, uy, ¿qué pasó? Esto se llama ser biyectiva. Pero si uno la ve representada en una función, uno dice, de pronto se entienda más fácil. Pero antes de que uno vaya a graficar las funciones, lo que debemos ver es un criterio de verticalidad. Con eso uno llega y dice, al chico se lo facilito en el concepto de que sabe el concepto teórico de que es inyectivo, biyectivo, sobreyectivo, pero también se lo facilito en el término de que sea analítico y pueda revisar desde un esquema gráfico si sí o no es una función. ¿Entendido? Entonces existe un criterio muy bonito que se llama el criterio de la verticalidad. Entonces, ¿qué dice el criterio de la verticalidad? Perdónenme las líneas que hago tan derechas, eso sí, perdónenmelo. No es fácil dibujar en esto. El criterio de la verticalidad me dice, vea, usted tiene su plano cartesiano, X y Y. Y usted trazó cualquier función o hizo cualquier representación en el plano. Por ejemplo, me salió esto.
Y yo quiero saber que la línea en rojo que tracé si cumple o no cumple ser función. Si no cumple ser función es porque es relación. ¿Cómo lo hago? Hago una línea vertical. Trazo una línea vertical en cualquier punto, no importa dónde. Incluso la puedo revisar sobre el mismo eje Y. Si la línea que yo tracé, por ejemplo la que está en rojo, solo corta en un único punto, eso se llama ser función. Si la línea corta en más de un punto sobre la vertical, no es función, se llama relación. Entonces, hagamos aquí uno. Y lo que voy a hacer es esto, ese dibujo cualquiera. Voy a revisar si ese dibujo que está ahí hecho es función o relación. ¿Qué hago? Trazo una línea vertical sobre cualquier punto. Pero noten dos cosas. Mire, aquí corta en dos puntos. Entonces ya por ese simple hecho esto se vuelve una relación. No es función. Pero yo lo puedo iniciar a mirar por todo lado. Puedo hacer muchas líneas. Y me voy a dar cuenta que por donde trace la línea siempre va a cortar en dos puntos o más. Si corta en más de un punto, se llama relación. ¿Hasta ahí entendida toda la teoría? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Listo. Salomé dice que quedó claro. Laura, ¿quedó claro para ti o tienes preguntas? Sí, profe, todo muy claro. Listo. Yo les quiero preguntar una cosa. ¿Ustedes han trabajado GeoGebra? ¿Conocen qué es GeoGebra o no? ¿Alguna vez lo han trabajado? ¿No quiere abrir? Ah, ya lo abrió. Listo. Yo les recomiendo lo descarguen en su computadora. Incluso lo pueden también descargar en su celular. Está para Android también. Eso les va a permitir a ustedes graficar ciertas cosas cuando uno no está seguro. Por eso es que les digo, eh, venga, hagamos las representaciones en un entorno que sea bonito porque quizás dibujarlo a mano es un poquito complejo y más en esta situación, ¿sí? Entonces vamos a hacer varias representaciones de gráficas que sean uno a uno y sobre. Y busco una representación que sea biyectiva. ¿Listo? Entonces, hagamos una representación o varias representaciones de funciones uno a uno. Miren, ¿qué yo necesito para ingresar algún valor en GeoGebra? En la parte de abajo dice entrada. Esto es un sistema que es explícito, perdón, que indica que si yo agrego X, él me va a graficar a X. Si yo agrego Y, no. Él siempre va a entender que la variable dependiente es Y. Entonces yo siempre todas las funciones las debo escribir en términos de X. Minúscula. Minúscula. ¿Listo? Pero esto no solo sirve para hacer cualquier cosita chiquita de grafiquemos. Permite modelar muchas cosas. Ahorita vamos a ver el diseño. Entonces, vamos a graficar a X. Entonces yo noto X, tan, Enter. Al lado derecho, en la vista gráfica, ya ustedes ven su representación gráfica de la función. ¿Listo? Al lado izquierdo
van a ver su representación algebraica, o sea, la función f de x igual a x. Vamos a revisar si es 1 a 1 o no. Vamos a hacer un proceso aquí chiquito. Voy a hacer algo que sea perpendicular a x para que me haga una vertical. ¿Quién me dice en cuántas partes o en cuántos puntos corta esa línea azul oscura a la verde? ¿En una o en dos? ¿En más de una o en más de o no? En una, Una dice Laura. Listo. Pero miremos el proceso de la simulación cómo queda. Yo voy a encontrar un punto. Voy a crear acá un deslizador. Y a ese deslizador lo voy a llamar A y le voy a decir que varíe desde 0 hasta 10. ¿Listos? Y voy a decir que esto me calcule a f de A. ¿Sí? Pero no, coloquémoslo como un punto más bien. Lo que yo voy a calcular acá es al valor A, coma, la función A. Y acá me va a aparecer mi puntico. ¿Qué le estoy dando a graficar? La A que es mi elemento en X y la imagen de A, o sea, mi Y, mi F de evaluado. Dense en cuenta que me aparece este punto acá, vamos a cambiarle un colorcito, vamos a colocarlo en rojo. Oh, esto está lento. Y lo vamos a ampliar un poquito. Vamos aquí, acá. Y aquí le voy a quitar la etiqueta. Miren lo que va a pasar si yo muevo el deslizador. Se va a mover el punto. Pero el punto solo baja hasta la condición que yo le di. Sube hasta 10, baja hasta 10. Vamos a mover la gráfica. Para que vean el proceso. ¿Sí ven? Sube hasta el 10. Pero venga, bajémoslo a un tricítico. Sube hasta el 10. Fijo, movámoslo acá. Para que yo lo pueda manejar. Pero le voy a colocar un elemento. Voy a colocar un punto sobre el eje X que también se mueva y un punto sobre el eje Y que también se mueva. Entonces, el elemento en X siempre va a ser el valor de A, 0 en Y. Y ese es mi punto B. Dense en cuenta que si muevo el rojo, se mueve el negro que está acá. Ahora voy a colocar un punto en el eje Y. ¿Cómo lo voy a colocar? Si lo coloco en Y es porque X vale 0 y Y vale F de A. Dense en cuenta que mis tres puntos se van moviendo, miren. ¿Sí ven? Se vuelve un proceso sencillo, pero ¿para qué lo vamos a hacer? Miren, voy a hacer unas rectas o un segmento entre este punto y este punto, entre este punto y este punto. Y ahora yo les voy a hacer una pregunta. Si yo pongo a que se mueva el objeto rojo, ¿será que la línea verde se corta en más de un punto al hacerla vertical o sigue conservando cortarse en un solo punto, siempre que yo haga una vertical? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? Se corta en un solo punto, dice Salomé. Sí, y miren, si uno lo quisiera ver un poquito más despacio, lo que va a encontrar es que para cada valor de x, por ejemplo, para el 4 de x, voy acá a tomar un lápiz, esto me permite rayar. Para este elemento de x, para este 4, existe una única imagen en y, que se llama 4, ¿cierto?
Pero si yo le doy que se mueva un poquito hasta el 5 o hasta el 6, dense en cuenta que la imagen ya cambia. Me dice, para el 6 en X, estrictamente le pertenece el 6 en Y. ¿Cierto? O sea que esta función cumple ser 1 a 1. Estrictamente para un valor de X existe un único valor de Y. Hasta ahí, ¿claros o no claros? ¿Sí entendido? Sí. Vamos a cambiar, porque yo les dije a ustedes desde un principio, cuando hablábamos de biyectiva, les decía, oiga, eso solo cumple para las potencias, para las funciones impares. ¿Qué indica que sean impares? Que tengan una potencia elevada al número impar. Entonces vamos a colocarle un número impar, 3. Si yo coloco 3 y lo voy a acercar, les hago una pregunta. ¿Sigue siendo 1 a 1 o no? ¿Qué creen? ¿Sí sigue siendo 1 a 1 o no? Alejemos este otro poquito, a ver. Que este se nos va a alargar mucho. Laura, ¿qué crees? Salomé, ¿qué crees? Miren ahí, ahora sí démosle animación. ¿Si es 1 a 1 o no es 1 a 1 la función? Que sí, ¿cierto? Sigue dando 1 a 1. Hagámosla con la del 5. Miren, sigue siendo a 1 a 1. Pero ahora, ¿qué pasa si yo a esta función le coloco una potencia par? ¿Qué encontramos ahí? Que yo puedo decir que sí existe un valor, vea. Sí, sí existe. Incluso podemos decir que si yo la muevo a 2, para el 2 existe una única imagen, que se llama 4. Pero eso no solo queda en que valga 4. ¿Por qué? Porque también hay una imagen negativa, ¿cierto? Que sería la de ¿quién? La del menos 2. Hagamos el punto de menos a. Si yo tengo menos a, coma 0. Menos a, coma 0 queda ubicado en menos 2 en x, en donde está ese puntico en gris. Y voy a encontrar la imagen de menos 2, de menos a. Entonces voy a encontrar el punto. ¿Qué me va a dar? Menos a, coma, f de menos a. Y f de menos a es el punto E, que le voy a colocar color rojo. Lo voy a dejar con las mismas características del otro. Y voy a hacer el mismo esquema que veníamos haciendo. Uno esto con esto y uno esto con esto. Quitemos esa etiqueta y quitemos esta etiqueta. Yo les hago una pregunta, chicas. ¿Es una función o no es función? Y si es función, ¿por qué?
Lo que está dibujado en verde, ¿es función o no es función y por qué? Sí, porque los valores de X solo tienen un valor en Y, independiente de que tenga más de uno. Correcto, Salomé. Biyectiva, perdón, ¿inyectiva o sobreyectiva? Sobreyectiva. Muy bien. ¿Cómo saben que es sobreyectiva de una manera sencilla? Hacen una línea horizontal. Al hacer la línea horizontal, digamos que yo voy a trazar una recta. Acá vamos a trazar esta recta. Que pase por este punto y que pase por este punto. Entonces, hice una línea horizontal. ¿Cuántos puntos tocó esa horizontal? Dos. Si toca dos, significa que es sobreyectiva. ¿Listos? Si toca dos o más de dos, es sobreyectiva. ¿Hasta ahí entendidos? Sí. Salomé, sí. Laura. Sí, señor. Listo. Pero yo también les decía que eso solo se cumplía para las potencias pares. Coloquemos otra, a ver, x a la cuarta. Si yo coloco x a la cuarta, uy, ¿sigue siendo sobre o no? Sí, ¿cierto? Coloquemos Sí. otra potencia par, x a la 6. Y sigue conservando ser sobreyectivo. ¿Sí ven? Entonces en cuenta que ya eso me inicia a facilitar las cosas. Uno llega y dice, oiga, mire, si es sobreyectiva, es en cuenta que la gráfica en verde, si el X es positivo, está estrictamente hacia arriba. Y eso es lo que nos ha pasado, ¿cierto? Si yo le colocara un negativo, pues mi función solo va a cambiar de posición, va a bajar. ¿Sí ven? Pero estrictamente solo toma o los positivos o los negativos en Y. No me toman los dos. A diferencia de que fueran las lineales. Digamos, vamos a colocar acá una lineal negativa. La lineal negativa es en cuenta que ella cruza tanto a las X desde el menos infinito hasta infinito y a la Y también desde infinito hasta menos infinito. Toma todo mi plano y no importa que esa función sea también elevada a otro impar. Mire, por ejemplo, la cúbica. Sigue dándome todos los reales, tanto en los X como en los Y. ¿Listo? Hasta ahí, clara la diferencia entre inyectiva y sobreyectiva. ¿Sí, muchachas? Listo, Salomé, sí. Ahora hagamos una que sea biyectiva, a ver. X al cubo más 3x al cuadrado más x menos 5. Y quitemos, a ver, borrar este. Acá tengo y grafiquemos al 0, f menos a.
Miren esta gráfica. Yo con todos esos truquitos que les he enseñado detrás en una línea vertical para mirar si eso no es función. ¿Ustedes qué dirían? ¿La que está en verde es función o no es función? ¿Qué creen? Sí, sí es, listo. Lice Salomé sí es, está en lo correcto. Trazas la vertical y si la vertical solo corta estrictamente en un punto va a dar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos acá, cierto? Si hago la recta y hago una recta que pase por aquí y una recta que pase por acá, está cortando solo en este punto. Y lo mismo hago acá y hago aquí. Corto en un solo punto. Entonces, cumple que mis verticales corten en un solo punto. O sea, esa función que escribimos es función, no es relación. ¿Es sobreyectiva o es inyectiva? ¿O es ambas? Laura, no te entendí. Yo digo que es inyectiva, ¿no? Inyectiva. Sí, cumple ser inyectiva. Pero solo hasta un punto. ¿Qué pasa? Dice Salomé, creo que es ambas. Miren, yo les voy a quitar de pronto estas lineecitas que hacen que de pronto uno inicie a, no, espere, a confundirse de pronto un poquito por posiciones. A quitarlo, vamos a quitar esta y vamos a quitar esta. Y vamos a ver solo la gráfica. Si yo hago acá un trazo hasta este pedazo, ¿cierto? Y trazo hasta este pedazo, des en cuenta que donde yo encerré la gráfica no es uno a uno. ¿Por qué? Decíamos que si hacíamos una horizontal, digamos que la voy a pasar por el 4 y corta en más de un punto, ¿qué significa que es? ¿Inyectiva o sobreyectiva? Sobreyectiva. Sobreyectiva, exacto. Las dos están en lo correcto. O sea que yo podría decir que en este recuadro en negro la función es sobreyectiva, ¿cierto? Pero del recuadro hacia arriba y del recuadro hacia abajo cumple ser inyectiva. O sea que yo hago acá trazo una línea acá horizontal y acá solo me cortó en este punto. Lo mismo, trazo una línea aquí y una línea aquí y me corto en un solo punto. Noten que acá en este sector, en solo este sector del recuadro, vamos al lápiz. En este sector del recuadro es sobre, ¿cierto? Y en este sector ya es inyectiva. Y acá es inyectiva. O sea que, ¿qué encontramos? Que la función cumple tener ambas. Es inyectiva y sobreyectiva a la vez. O sea que es una función ¿qué? ¿Qué decía que era que si era inyectiva y biyectiva a la vez quedaba? Biyectiva, exacto, Salomé. Hasta ahí entendido todo. Listo. Ahora juguemos con un poquito de la definición de dominio.
e imagen. La definición de dominio e imagen lo que dice es, voy a pasar acá el PowerPoint para que les pueda escribir bien. Vamos a estar jugando así con el paso de las pantallas como para que lo que sea gráfico se interprete mejor. El dominio lo que dice es, son todos los elementos, son los elementos del eje X, del eje X. Son todos los elementos que conforman el eje X, que están dentro de la función. La imagen son los elementos en Y. De Y. Por eso es que lo llaman imagen, porque es lo que yo encuentro al reemplazar el valor X en la función. Un ejemplo, si yo tengo f de X y eso es igual a X al cuadrado, la imagen de 2 es igual a ¿quién? A f evaluado en 2. ¿Qué indica? Que yo voy a cambiar todas estas x por un valor numérico que se llama 2. O sea, eso sería 2 al cuadrado y eso es igual a ¿cuánto? 4. A esto se le llama imagen. Y ese 4 es igual a ¿quién? A y. ¿Sí entendido? ¿Cómo define uno una función? Como f de x, una función en términos de x, que también se puede definir como y igual a x al cuadrado. Es lo mismo o esto o esto. Da estrictamente igual. ¿Listo? ¿Sí, claros? Entonces, tengan siempre en cuenta el dominio, todos los elementos en x, el rango, todos los elementos en y. Ahora, vamos a mirar ustedes qué tal están para despejar ciertas cosas. Yo les voy a dar esta ecuación. Mm, Borremos aquí. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Pero les voy a decir qué es. Esto es una cónica. ¿Qué es una cónica? Recuerden de conceptos de cónicas que se hablaban de elipses, hipérbolas y la circunferencia. Esta es una circunferencia centrada en 0, 0 y radio 1. En pocas palabras, lo que ustedes tienen representado gráficamente es esto. Yo tengo mi plano cartesiano y lo que me dice es, esto tiene radio 1, 1, 1, o sea, esa es la magnitud tanto en X como en y perdónenme la circunferencia si me queda como un huevo. Eso es esta circunferencia, con esa ecuación. Pregunta, señoritas, ¿relación o función? ¿Ustedes qué creen? Relación. ¿Por qué Salomé relación? Porque se corta en más de un punto. Muy bien. Pero hagamos un poquito de recorderis. Yo les decía que las relaciones
y las funciones se comportaban de una manera, que toda función era una relación, pero que habían algunas relaciones que podían ser funciones, algunas, no todas. Si yo les dijera que esto sí es función y que no es una función, sino que son dos funciones, ¿cómo lo harían? ¿Qué creen que deberíamos hacer? Porque yo puedo estar en esta línea. Yo puedo decir que de pronto esté en esta línea de que alguna relación cumpla ser estrictamente función. Escucho ideas. ¿Cómo lo harían? ¿No se les ocurre nada? Miren, cuando yo tengo una función que está representada o una ecuación, ¿sí? Digamos, yo tengo esta representación gráfica y yo sé que eso es una circunferencia y está dada por esta ecuación. Cuando yo tengo la ecuación, lo primero que debo hacer es, primero, despeje el término dependiente. Dependiente. ¿Quién es dependiente? ¿X o Y en ese caso? ¿Quién es dependiente? ¿X o Y, chicas? No te entendí, Laura. Y, dice Salomé. Entonces vamos a despejar Y. La X está positiva, pasa al otro lado, negativa. Entonces me queda Y al cuadrado igual a ¿quién? A 1 menos X al cuadrado. ¿Cómo quito un cuadrado? Con una raíz cuadrada. Pero ojo, cuando yo quito un cuadrado debo agregarle a la raíz más menos raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. Si yo no agrego más menos, está mal. Pero todo el mundo pregunta cuando yo les digo, ojo, deben agregar más menos, todo el mundo dice, pero ¿por qué, profe? Si a la final solo le sacamos una raíz cuadrada nomás. Yo les voy a poner este caso. Menos 1 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que sí o que no? Menos 1 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado. Ahora, ¿qué dices? Salomé, ¿qué dices? ¿Sí o no? Señora Laura. Salomé dice que sí, Laura. Sí, profe. Sí, ¿cierto? Entonces tengan Sí. cuidado. Como todo número elevado a una potencia par siempre es estrictamente positivo, si yo tengo un número al cuadrado y me voy a devolver a él, tengo que devolverme o al menos uno o al uno. Entonces, por eso es que uno le coloca el término de más o menos.
Porque para poder yo quitar esta raíz cuadrada, debo elevar al cuadrado para regresarme a este. O sea que podía tener la opción de tener estos dos numeritos. Uno negativo y uno positivo. Entonces, miren que ya encontramos dos funciones. Una y sub 1 que sería ¿quién? La raíz cuadrada positiva de 1 menos x cuadrado. Y la otra es la y al cuadrado igual a raíz de 1 menos x al cuadrado, pero negativo. Oye, esto se desconfiguró. Están quedando chueco el asunto. ¿Listos? Vamos a graficar eso en GeoGebra. Mantener y vamos acá a GeoGebra. Vamos a ahorrar toda esta cuestión. La primera era raíz. Entonces, para GeoGebra, para escribir una raíz cuadrada es SQRT. SQRT y era 1 menos x al cuadrado. Eso era mi primera función. La positiva. Ahora voy a graficar esa misma. Entonces, menos SQRT, ¿de quién? De 1 menos x al cuadrado. Era la ecuación de la circunferencia que tenía. Ahora les pregunto, ¿función o relación? ¿Qué creen que es? ¿Función o relación? Laura, ¿qué crees que es? Una función, ¿no? Sí, son dos funciones. Si tú quitas la morada, tienes la función naranja, que es media circunferencia, ¿cierto? Si yo coloco la Sí. morada y quito la negra, la naranja, tengo la otra función, que es la media circunferencia negativa. Si yo las dejo las dos, formo la circunferencia que les dije al principio. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque uno podría decir, uy, no, eso es relación a simple ojo. Pero si usted tiene la ecuación, no significa que sea relación. Puede que lo engañe. ¿Hasta ahí entendido? Sí, profe. Listo. ¿Cómo encuentro yo el dominio? Ahora sí enfocándonos un poquito al dominio que hablábamos y a la imagen. El dominio siempre voy a ver, borremos este y grafiquemos cualquier función. Bueno, coloquemos x. Un tercio de x cubo. Si me piden encontrar el dominio de esa función, vamos aquí a escribirlo. Yo lo primero que debo ver es si yo al aumentar los valores en x o al disminuirlos, los valores aumentan o disminuyen también. Porque puede haber que yo aumente valores en x pero bajen, ¿sí? Como puede haber que hasta un punto yo aumente y no disminuyan. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Será que si yo aumento los valores, para todo valor de x va a haber alguna imagen? O sea, si yo coloco que x vale 1.000.000,
¿Tiene imagen? ¿Tiene un valor real en Y? ¿Qué creen? Hagamos una tablita de valores. Vamos a decir que X es igual a 1. ¿Listo? Entonces vamos a evaluar a la función f en 1. Si X vale 1, la imagen es un tercio. Si X vale 2, entonces vamos a evaluar la X en 2. La imagen es 8 tercios. Ahora hagámosla con uno grande. Si la imagen es 100, si la imagen es 1000, si la X es 1000, ¿tiene imagen o no tiene imagen? Sí. Si la X es 10.000 negativo, ¿tiene imagen o no tiene imagen? Sí tiene, ¿cierto? Entonces uno lo que puede decir es esto. Para todos estos valores, así yo me corro hacia la izquierda, va a haber un valor aquí en esta gráfica, acá. Por ejemplo, el menos 1.5 viene aquí, ¿sí? Lo mismo, si yo me corro hacia mi derecha, va a haber un valor para cualquier X. El ejemplo, el de 1.5 que está acá, ¿cierto? Entonces, si me abarca todos los números, sin excepción alguna, yo podría decir que el dominio son todos los reales. Hasta ahí fácil el asunto. No, dejemos este. Ahora la imagen. La imagen lo que me va a decir es, mire cómo se mueve el Y. O sea, si todos suben o si todos bajan. O si bajan hasta un punto o si suben hasta un punto. Si para todas las X hay valores reales, ¿será que la imagen está en todo, o sea, sube hasta infinito? Si esto se mueve hacia menos infinito, ¿esto sigue subiendo? ¿Qué creen? Miren, este sube aquí, va con este. Sube aquí, va con este. Y así sucesivamente con cada punto. Con este, con este, con este, con este, con este, con este. ¿Sí sigue subiendo o no sigue subiendo? Sí, sí, sigue subiendo. Listo. Y hazlo ahora para los negativos. ¿Será que si yo agrando acá los negativos y me corro a mi izquierda, la gráfica sigue bajando? Sí, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿qué me está dando? Que estoy tomando todos los valores de Y, ¿cierto? Oh, bien. Como tomo todos los valores de Y, me dan estrictamente todos los reales. ¿Ya está ahí claros? sí, profe. Sí, listo. Ahora hagámosla con una que sea sobreyectiva. Uy, uy, no, alejémosla. Listo. ¿Cuál de las dos me dice cuál es el dominio aquí? Vamos a colocarle a este, vamos a cambiarle. ¿Cuál es el dominio de esa función? Tan, tan, y la imagen.
Dominio de esa función. Primero es inyectiva o biyectiva o sobreyectiva. Sobreyectiva, muy bien, Salomé. Listo, ahora, ¿cuál sería el dominio? Siempre pregúntense, ¿será que si yo tomo valores más grandes de lo que se ve en la gráfica, si yo aumento, para el valor por allá que no se ve, ¿existe una imagen? Exacto, Salomé, todos los reales. Siempre que yo aumente acá, esto va a seguir bajando. Y si yo aumento aquí en mi parte negativa, hacia mi izquierda, ¿qué va a pasar? Que esto sigue bajando. O sea que sí toma todos los reales tanto en X. Ahora, en Y, ¿cuáles toma? En Y toma ¿cuáles? Todos los reales negativos. Reales negativos. O los reales a la izquierda. O hacia abajo. Dense en cuenta que no se vuelve difícil. Solo es de iniciar uno a analizar la gráfica. Les voy a escribir una y ustedes me dicen esa gráfica que cumple ser. ¿Listo? ¿Desde dónde están los reales y de dónde están las imágenes? Ay. Listo, muchachas. La gráfica es raíz cuadrada. La función es raíz cuadrada de x al cuadrado menos x. ¿Función o no función? Función. Muy bien. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio, chicas? Tengan cuidado con dos cosas. Bueno, con una sola. Y es este sector que está aquí. Ese sector no lo está tomando. ¿Cómo yo sé ese sector que no toma? Uno debe iniciar a clasificar la función. Tiene una raíz. ¿Será que si ustedes calculan o hacen la cuenta en su calculadora de un número negativo, la raíz cuadrada de un número negativo, les da? ¿Qué creen que les dice la calculadora si ustedes le dicen raíz de menos 4? ¿Qué les dice la calculadora? Háganlo ustedes, ya sea con el celular o ya sea con una científica si tienen a la mano. Error. ¿Por qué? Porque estamos hablando de números complejos. Entonces deben tener primero
una clave y es que lo que está dentro de la raíz, o sea, x al cuadrado menos x, debe ser siempre estrictamente igual a cero. No puede ser menor que cero, puede ser mayor, pero desde igual a cero está la condición, o sea, yo voy a arrancar de cero en adelante, ¿cierto? Y voy a mirar por medio de factorización cuál es mi condición que debo y no debo tomar. Entonces, lo primero que veo acá es que hay un factor común, tengo la misma variable, no tengo una al cuadrado, pero no tengo un trinomio, tengo un binomio. Entonces, puedo sacar factor común. X, factor de x menos 1, igual a 0. ¿Sí, claro cómo dice la factorización? Lo que hago es saco esta x de menor grado y divido. Entonces, x cuadrado dividido en x me sobra 1. X dividido en x, 1. Y así. ¿Entendido, Laura y Salomé? Sí. Ahora, ¿qué hago? Como yo tengo un producto, igualo cada término del producto a 0. Entonces, la primera condición sería que x fuera igual a 0, o sea, esta x. Entonces ya tengo mi primer punto. X debe ser igual a 0. Ahora el otro punto es que x menos 1 sea igual a ¿quién? A 0. Y despejo. Voy a despejar a ¿quién? A x. Y x sería igual a, el 1 está negativo, pasa a sumar, pero como lo pasa a sumar con 0, me da 1. X es igual a 1. Este y este son mis condiciones. Solo puedo tomar los números de 0 y de 1, ya sean menores o mayores a él. Entonces, des en cuenta, si yo tomo de 0 hacia atrás, ¿qué va a pasar? Si los dos son 1, pues se cancelan, ¿cierto? Pero la raíz de 0 existe. Si los dos son 2, va a funcionar. Lo que no me puede dar es que el valor sea, espérame, a ver, acá lo vemos más cerquita. Lo que no me va a funcionar es que este valor de acá. ¿Por qué? Porque si el valor es menor de 1, mayor de 0 y menor que 1, me va a dar la raíz negativa aquí. Y si me da negativa, me da un número complejo. ¿Sí entendido o no entendido? Laura, ¿entendido? ¿Salomé, entendido? En este caso es biyectiva y el dominio se toma por intervalos. No es biyectiva. Cumpliría ser casi que sobre, pero tampoco es sobre porque para dos valores, bueno, sí es sobre. Sí es sobre. Es sobreyectiva, pero no es biyectiva porque esta solo cumple la ley de la horizontalidad, mira. No más. Pero no va a haber en ningún punto donde haya solo una línea. Siempre va a cortar en dos porque ella sigue subiendo. Y sí, estoy de acuerdo. El intervalo se debe dar, el dominio se debe dar por intervalos. Entonces, ¿qué me va a quedar el dominio? El dominio en este caso me va a dar ¿qué? Yo podría tomar que los reales, ¿sí? Menos el intervalo cerrado. Ay, acá no se puede borrar. Este con mi borra.
que no se puede borrar. El dominio que me daría los reales, excepto el intervalo cerrado 0 y 1. Entonces una forma de escribirlo sería así. Voy a tomar a todos los reales excepto lo que está dentro de ese intervalo, que es este que está aquí. ¿Sí? O lo que puedo escribirlo de otra manera es el dominio igual a ¿quién? De menos infinito a 0 cerrado, abierto el menos infinito, unido con cerrado en 1, coma, infinito. Ten en cuenta que esto corre hacia infinito y este corre hacia menos infinito. ¿Dónde corta la primera línea? Mm, como por acá. Bueno, ¿dónde corta la primera línea? Acá en 0. ¿Dónde corta la segunda línea? Acá en 1. ¿Listo? Pero ahí solo varía el dominio, porque la imagen ¿cuánto da? La imagen ¿cuánto daría? ¿Cuánto daría la imagen, chicas? Reales positivos. Muy bien, Salomé. Los reales positivos. Entonces, o noten que la gráfica solo está en lo positivo. Está así. Ya sea esta o ya sea esta, están subiendo ambas. ¿Listo? Entonces, chicas, como para no llenarlas más de cosas. Hoy, el viernes, ¿qué vamos a ver? Vamos a seguir en funciones, pero vamos a hablar un poco de clasificación de funciones y operaciones con funciones. Ahí les voy a recordar un poco sobre factorización. Entonces, les recomiendo que entren al curso, descarguen las guías de factorización e inicien a repasarlas. A más tardar, yo creo que mañana a las 8 de la tarde ya les dejo la primera actividad que se debe entregar, ¿sí? Y como la primera pruebita que les voy a hacer de lo que hemos visto y de lo que hay en un poco de videos. Pero igual en ustedes está que se pongan a repasar lo de trigonometría. ¿Listo? Entonces, dejo la actividad mañana. Tendrán plazo de entregarla hasta el otro domingo, o sea, de este domingo que viene en 8. Pero sí les recomiendo que la vayan revisando, vayan haciendo los ejercicios para subir el entregable y también pues vayan revisando como el parcial. ¿Cómo hago los parciales? Sobre los trabajos que les coloque a ustedes, sobre los puntos que coloque, lo que hago es seleccionar de todas sus guías un par de ejercicios que podría colocarles. ¿Listo? Y de ahí sale el parcial. También les monto el parcial, les monto la actividad de entregable. ¿Listo, muchachas?